con sabiduría. Estamos continuando nuestro estudio de la película Blade Runner, 30 de abril 2011. Y vamos a comenzar la sesión, de hecho, dando un medio pasito para atrás con la pregunta 38. La escena es Deckard, el Blade Runner, acaba de entrevistar a esta Rachel, o la acaba de examinar, de aplicar el test del Voight Kampff, y el Dr. Tyrell interrumpe la evaluación de Rachel, y tenemos aquí un diálogo muy interesante en diversos niveles. Entonces Tyrell dice: ¿podrías dejarnos unos momentos, por favor, Rachel? Gracias. Rachel se va. Pasan unos segundos y Deckard dice: es un réplico, ¿verdad? Me impresiona. ¿Cuántas preguntas le lleva normalmente para identificar a una? No lo entiendo, Tyrell. ¿Cuántas preguntas? 20, 30 correlacionadas. Le llevó más de 100 con Rachel, ¿verdad? No lo sabe. Está comenzando a sospechar. ¿Sospechar? ¿Cómo puede no saber lo que es? Recalco eso. ¿Okay? ¿Cómo puede no saber lo que es? Comercio. Esa es nuestra meta aquí en Tyrell. Más humanos que los humanos es nuestro lema. Rachel es un experimento, nada más. Empezamos a reconocer en ellos extrañas obsesiones. Después de todo, son emocionalmente ingenuos, con solo unos pocos años para almacenar experiencias que usted y yo menospreciamos. Si los regalamos un pasado, creamos una almohada o un cojín para sus emociones y por lo tanto los podemos controlar mejor. Memorias. Estás hablando de memorias. Comenten. Interesante el diálogo, Joel. Bueno, la parte esta donde le dice, y por lo que escuché, usted va a profundizar sobre ello, y eso que prendiera la alerta, ¿no? Sí, para ser pues equitativos, hay otra parte en la cual, dos partes, quiero poner hincapié. Si los regalamos un pasado, creamos una almohada o un cojín para sus emociones y por lo tanto los podemos controlar mejor. Y la frase final del diálogo: memorias, estás hablando de memorias. Okay. Ahora, continúa. Bueno, sobre el punto de cómo puede no saber lo que es. Bueno, y los seres humanos comunes saben lo que son. No estoy hablando de los réplicos, estoy hablando de nosotros, ¿no? De los seres humanos. ¿En la película o aquí afuera? En la vida real. La vida real. Muchos no se dan cuenta que tan humanos somos, ¿no? Entonces, ¿qué tanta diferencia hay con un réplico, no? Por ejemplo, o sea, ¿cómo puede no saber lo que es? O sea, ¿cuánta gente está en esa situación y no son réplicos, ¿no? Pero como si lo fuera, ¿no? ¿Cuánta gente no sabe lo que es, ¿no? Pues es que realmente ¿qué es ser humano? Espérate, pero déjale terminar su Sí, no quiero profundizar tanto en ese punto, Shoy. Me gustaría que usted elaborara más al respecto, pero me llama eso mucho la atención. Y la parte esta de implantarles memorias
para, pues para que estuvieran emocionalmente como equilibrados o, balanceados de alguna manera. E implantarles memorias es algo que también se ve en la realidad, ¿no, Joel? Los gobiernos o los sistemas también, cuántas memorias no nos implantan para mantenernos controlados, ¿no, Joel? O sea, son dos puntos súper claves, pues, para entender, ¿no? De alguna manera la aportación de la película. Y se me hace muy importante entendernos. Pues podemos comenzar por lo de cómo no puedes saber lo que es. En cierta parte eso confirma la humanidad del réplico, porque el ser humano por lo general no sabe lo que es, y ese es el aspecto casi determinante de la condición existencial humana. El que nacemos, somos el único ser que no sabe lo que es, a pesar de que somos el hombre que sabe, lo que no sabe es lo que es. Sabe que va a morir, pero no sabe lo que es. Es en el otro programa concurrente Mente e Identidad del Guerrero Iluminado, estamos viendo en el módulo introductorio del Dao de Mamba, estamos viendo la importancia de esa pregunta: ¿qué somos? Y los puntos de partida en las estrategias existenciales, los axiomas, los principios fundamentales que aportan en respuesta a esa pregunta. O sea, dicen, pues somos seres hechos en imagen y semejanza a un Dios. ¿Okay? Y eso nos lanza en un camino. Toda nuestra existencia queda determinada por ese punto de partida. ¿Okay? Somos seres que reencarnan indefinidamente en busca o en pos de la iluminación. Hinduismo, budismo nos lanza en otro camino, muy diferente, incompatible en grandes aspectos. Entonces, pero fundamentalmente el ser humano no sabe lo que es, mucho menos quién es. Entonces, gran parte de la búsqueda o del esfuerzo es traer la respuesta a esa pregunta para el ser humano. El llegar a saber qué es y después quién es. Entonces, muy, muy importante. Y como bien dices, pues eso justifica el estudio detallado de esta película y nos indica por qué es una película tan importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabemos muchas cosas, tenemos esa capacidad de indagación, búsqueda de conocimiento, de generación de nuevo conocimiento, etcétera, etcétera. El conocimiento propio es donde menos nos distinguimos. Se nos mantiene muy, muy, muy oculto. Y en gran parte, ¿por qué? Por la forma en la cual se nos han implantado memorias, y para la especie nuestra, que es lo que nos distingue de casi todas las demás especies, nuestra especie goza de una memoria colectiva que es la historia. La memoria colectiva. Por ejemplo, para el pueblo judío, lo que llaman los cristianos el Antiguo Testamento, para ellos es el Torá.
es la historia de un pueblo con su Dios, la relación de un pueblo con su Dios. ¿Okay? Entonces, es para ellos una indicación de quiénes son, una declaración, mejor dicho, de quiénes son, les da su identidad. Nosotros los seres humanos tenemos que basarnos no solamente en la memoria de nuestra vida individual, ¿okay?, sino también en la memoria colectiva del pasado, en la historia. Y eso es lo que nos contribuye a nuestra identidad, tremendamente importante. Y aporta o rellena parte de esa incógnita de qué somos y quiénes somos. Entonces, cuando éramos más jóvenes como especie, más nuevos, pues la imaginación y el raciocinio iban fabricando, como podían, una historia para darnos una respuesta provisional, que siempre iba modificándose, a esa pregunta, ¿qué somos? Conforme desarrollamos lo que podemos venir a denominar una metodología más rigurosa, la ciencia, pues íbamos descartando del aspecto fantástico y ya teníamos pues una construcción más sólida, más fiable, más verificable a esa pregunta, ¿qué somos? Pues íbamos aprendiendo. Sin embargo, todavía estamos como especie batallando entre ese conocimiento basado, empírico, demostrable, justificable, y la fantasía. ¿Okay? Y luego, pues conforme íbamos avanzando más y más en el desarrollo de nuestra especie, las civilizaciones, pues personas, grupos se dieron cuenta de que era muy conveniente controlar a otros grupos, fabricando, manipulando, diseñando sus memorias, su historia. Napoleón tiene una frase muy conveniente a propósito, que dice, la historia es una fábula convenida. Entonces, ¿por qué? Porque es un proceso selectivo, ¿okay?, que simplemente pues, las personas están de acuerdo con y lo aceptan como si fuera verdad, pero no implica que sea necesariamente verdad. Durante mucho tiempo las personas, en mayoría, pensaban que el mundo era aplanado. Eso no hacía que fuera así, simplemente pues, es lo que era el convenio. Entonces, la manipulación, ¿para qué? Pues para mantener un estado emocional de tranquilidad en las poblaciones, en los grupos. Es muy importante manipular su historia, erradicar su historia, editar su historia, etc. Y en gran parte, pues, el apogeo del cristianismo en todas sus vertientes, pues es algo muy conveniente para las clases dominadoras. De ahí que en Latinoamérica, por ejemplo, el catolicismo fuese un arma, un instrumento fundamental para la colonización, para poder controlar. Entonces se implantan memorias y las personas creen, adoptan como una realidad lo que cierto texto dice que son sus orígenes. Y lo iban en la población indígena, por ejemplo, suplantando
con sus propias memorias también mitológicas de cuáles eran sus orígenes, ¿okay? Es decir, cambiándoles de identidad, por lo tanto cambiando el propósito de su vida, etc. Manteniéndoles control. Para algo, Marx dijo que la religión era el opio de las masas, pero no solamente es algo que controla cómo pensamos en el momento, cómo interpretamos el presente, sino también cómo interpretamos el pasado, nuestra memoria colectiva, y por lo tanto cómo determinamos nuestro futuro y nuestros actos presentes hacia el futuro. Entonces es muy importante este diálogo, tremendamente metafórico, alegórico para nosotros los seres humanos, porque al fin y al cabo Tyrell es el creador de esta serie de réplicos, o de él los ha creado. Los ha creado de una forma en que son prácticamente humanos, pero mantiene cierto control, como sus memorias, para controlar su expresión emocional. ¿Por qué? Porque las emociones llevan a la conducta. ¿Okay? Pues pasa a ser un dios, ¿no? Creador. Pues para ellos sí lo es. Caramba. A mí todavía no vemos el final de la película, pero me asalta siempre la duda, ¿cómo fueron creados los réplicos? Pues en gran parte de nuevo te respondo, no es tan importante. La importancia es lo que exhiben, o sea, fisiológicamente. A lo que voy es, no tienen nada que sea, por ejemplo, robotizado. Pues no, porque entonces sería muy fácil distinguirles, les pasarías por un rayos X y ahí está. Pues tienen tuercas y tornillos, pues evidentemente no son seres humanos. Pues entonces son seres humanos, o sea, sí, es como la otra vez comentábamos de los clones. Cuando si clonan a un humano, pues es humano. Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, sobre lo que estábamos hablando de los huertos, ¿cómo? Misión Edén, ¿cómo se llama el programa nuevo que va a haber? Operación Edén. Y sobre, por ejemplo, una planta hidropónica o una planta que crece en la tierra, pues al final es planta, no importa si está en agua o en tierra, ¿no? Da lo mismo. Ajá. Y se me viene a la mente esto de los réplicos. Pues entonces estamos viendo el Dios que creó a un ser humano prácticamente, y su actitud. ¿Cómo le controlo? Controlo sus memorias. ¿Por qué? Porque había ciertas actitudes, conductas que iban más allá de lo que él podía prevenir. Él no empezaron a mostrar emociones. Pues es igual que en cualquier creación. Alguien crea algo y no tiene control sobre el impacto, el desarrollo de esa creación. Es que también va evolucionando la misma creación. Es como, por ejemplo... Y tú lo has dicho, evolucionando. Es decir, las cosas evolucionan. Hablábamos otra vez de las bacterias y todo eso. Se crea la penicilina para un mal, pero después ese mal va creando sus propias, va evolucionando, se va haciendo más fuerte y hay que crear otra cosa que lo ataque. Como era imposible que Benjamin Franklin pudiera imaginar todas las aplicaciones de su descubrimiento de la electricidad. Sí, y el que inventó la guitarra seguramente no podía imaginarse todos los sonidos posibles que surgieran de ella, etc. Entonces no puede controlar. El mero hecho de que, pues, Tyrell no pudiera prever todas las posibles implicaciones, conductas, etcétera, de su creación, pues es similar en realidad
a Dios que crea el ser humano, siguiendo la metáfora, ¿y qué hace? Pues come del árbol que se le ha dicho que no. Entonces, para que tenga libre albedrío, pues no puede ser completamente previsible, aunque la teología trata de rescatar, por una parte, el libre albedrío, por otra parte, que Dios es omnisciente. No suele convencer mucho a la gente esa idea. O sea, que por una parte Dios sabía todo lo que iba a suceder, por otra parte el ser humano tiene libertad de conducta, de pensamiento, etc. Entonces la pregunta siempre viene a ser, pues, entonces si sabía que iba a crear tanto mal, tanto daño, ¿por qué le creó para empezar? Complicado, pero aquí tenemos un Dios un poco más factible, más aceptable, en el cual crea algo, pero se escapa un poco de las manos la creación. Pues se le escaparon con los Nexus 6 que andan por ahí vagando. Exactamente. Entonces, muy importante para tener esto en cuenta, el ser humano siempre ha estado, el gran problema es que no sabe lo que es. ¿Qué se le dijo del Buda? Se le preguntó, bueno, ¿eres un dios? No. ¿Eres un ángel? No. ¿Qué eres? Pues soy un despertado. O sea, de pronto sabe lo que es. Lo que le pasa a los Nexus. Que regresan. Pues están en busca de respuestas a sus preguntas existenciales. Pronto tienen una condición existencial, pues, humana. Pues caramba, ¿cómo nos bloquean las memorias a los seres humanos para avanzar? Nos, digamos, estancan al ser humano, impiden su crecimiento, impiden que se despierte. Ejemplos como ¿no? De hacer creer que hechos a imagen y semejanza, que Adán y Eva, por ejemplo, y otros más ejemplos de otros paradigmas. Uno los tiene en su cerebro, eso define su existencia, y se puede morir y ahí se acaba su vida, o sea, se puede morir con esas memorias nada más y boom, hasta ahí llegó, pues. Y fíjate que el hinduismo resuelve esa inquietud tuya diciendo, bueno, tranquilo, van a reencarnar y va a tener más vidas, Pero estamos hablando de dos propósitos diferentes pero relacionados. Por una parte, tranquilidad. Entonces, se crean esta historia, estas memorias, se fabrican las religiones, mitologías, las fabrican para que tengamos tranquilidad, para que exista una respuesta, pues de dónde vengo, qué soy, etc. Pues te creo esto, pues lo... tranquilidad. Por otra parte, ofrece control. Exacto, eso es lo que ofrece control. Por eso, aunque se tengan mejores historias más factibles, como lo que ofrece la paleantropología, etc., mucho más factible, pero entonces, ¿qué pasa? Las instituciones que se benefician del control que ofrece las otras historias mitológicas pierden el control. Entonces les interesa mucho que la población siga creyendo en esas historias de creado en imagen y semejanza, porque siempre fue cuestión de control. Sí, fíjese que bueno, acaba de fallecer en la India. Tengo unos amigos que aquí en Tijuana hay un centro
que de alguna manera como que adoran a este personaje. No sé si deba mencionarlo para no herir sentimientos de la gente que escuche, pero este personaje lo creen un Dios encarnado. No es un ser humano, él es un Dios encarnado, algo así como Jesús, que el Espíritu Santo ¿Pero de tradición hindú o de qué tradición religiosa? Hindú. Ah, bueno, ok. Entonces él se creó también toda una mitología así de que él pero en el tiempo, o sea, en tiempo real, actual, no es algo del pasado. Acaba de morir. Él murió estos días pasados. Ok, sí. Y seguramente se llenan sentimientos y gente, es que la gente lo tiene como un, le dicen un avatar. Pero lo ven, es un avatar, es un Dios que vino en esos tiempos y que cada cierto tiempo reencarna Por eso te preguntaba de qué tradición religiosa, porque eso es consistente con el hinduismo. Es hindú, ¿sí? Pero la manera como ven a este personaje como Dios, como es el omnipotente. Omnipotente. Wow, entonces es responsable por toda la miseria y tragedia que experimentamos miles de millones de personas. Pero la gente se lo cree, pues, o sea, a eso voy. La gente tiene esa creencia, él es Dios, pero está encarnado ahorita. Van a la India una vez, 2 veces al año a su ashram, miles de gentes. Y la manera como viven, tienen todas estas ideas de que él nació de esta manera, él es Dios, ahí tienen su propio estilo de vida. Todo eso está implantado en sus mentes. Y con esto que tienen implantado, fácilmente se les puede manipular. Ah, por supuesto. Porque como ya creen que es Dios, si este personaje está pidiendo que hagamos esto, o sea, no se lo piensan 2 veces, ¿no? Van a hacer cierta actividad. O sea, son bien fáciles de manipular. Sí. Pero a mí se me hace como tan inmaduro que la gente crea todavía en estos tiempos. Bueno, de una historia real, ¿no? Reciente, porque yo sé que con Jesús es lo mismo y con otros personajes más, pero que ya fueron del pasado y que se tienen como que en el pasado sí ocurrió. Esto es algo real, esto es algo en tiempo presente. Y acaba de fallecer estos días pasados. ¿Cuál fue la reacción de estas personas al morir este personaje? Ya empezaron a justificar su muerte. Ah, claro. Yo ya cuando empecé a platicar con estas personas, yo ya sabía todo esto. Dije, van a empezar a justificar esto, porque esta persona primero dijo, voy a morir a tal edad y van a pasar tantos tiempos y voy a volver a reencarnar. O sea, ya todo queda la gente así como así. Murió cuando... entonces ahí está la falla. Murió antes de la edad que... Pero eso es típico. Sí. Lo mismo con Jesús. Entonces murió antes y ahorita ya está es que murió antes porque lo matamos, porque era muy malo. Todo hay respuesta. Todo tiene respuesta. Porque son cuestiones de fe, murió antes porque el karma de la gente y esto, ya que no toda una historia para justificar por qué no cumplió cuando tenía que haber muerto. Entonces, eso es tiempo presente, no es un personaje mitológico del pasado. En tiempo presente todavía hay gente que se proclama así como yo soy Dios y la gente se lo cree o sea, en tiempo presente ocurre, pues. Se me hace muy inmaduro, pero... Mucha gente le llama, sobre todo el gurú, ignorancia. A toda esa gente que es manipulada por cuestiones religiosas o mitológicas o fantásticas o fantasiosas, no sé, llamémosle también religiosas, es de gente pues que no está preparada para los cambios. Pero el punto, todo eso lo digo porque es lo mismo, o sea, se les han implantado ciertas creencias de que él es Dios, de que
cómo nació, etcétera, etcétera. La gente ya lo tiene aquí y ya con esa información ya dan su vida y alabanzas y Es que, oran mira, por él. tenemos una debilidad inherente en nuestro cerebro. Y esa debilidad es una combinación de nuestra capacidad emocional y nuestra capacidad de imaginación. ¿Okay? Cualquier fantasía que reduzca la ansiedad que tenemos con respecto a la muerte y con respecto a pues, la realidad de nuestra condición orgánica material, cualquier fantasía, por muy absurda que parezca, va a encontrar mucho apoyo en nuestro sistema emocional. O sea, cualquiera, por muy... Y entonces, ¿qué pasa? Toda nuestra maquinaria racional va a ir en apoyo a justificar esa fantasía y a darle veracidad. Y eso es algo que se ha demostrado cuando uno enseña historia de las religiones, el desarrollo de las religiones, está muy patente esto. Siempre hay puntos críticos en las religiones que sobreviven, en los cuales hay una reprogramación, una redefinición de la tradición religiosa para justificar y de hecho tomar más fuerza a base de lo que en otras circunstancias podría llegar a llevar al ocaso completo de la tradición. El caso típico es Jesús. Que Jesús venía de la tradición judaica. En la tradición judaica, un Mesías era un personaje guerrero que iba a expulsar a los enemigos, etc., y liberar la tierra prometida, en el caso de expulsar a los romanos, etc. Entonces, si él tuviera algún seguimiento, pues sería bajo ese pretexto, con esa idea. Había muchos, en la época en la cual él surgió, había muchos otros reformadores dentro de la tradición religiosa judía. Y cuando murió, tal y como murió, pues desanimó a muchísimos. La inmensa mayoría. ¿Cómo es posible? Pues no es el Mesías. Pero luego hubo una reinterpretación rápida y de ahí surgió el mito. ¿Okay? El judaísmo mismo pasó por una fase muy similar, que no voy a elaborar mucho en ello. En otro programa, sin lugar a dudas, habrá programas para hablar, para enseñar esto, pero eso es propio de la mente humana. Eso nos dice algo muy importante acerca del cerebro, la mente, el cerebro, cómo opera. Tenemos esa debilidad inherente a querer creer historias, fantasías, por muy absurdas que sean, que nos ayuden a superar nuestra ansiedad con respecto a la muerte. Entonces, muy pocas personas pueden trascender esa necesidad y liberarse de ella. Entonces, estas personas siempre van a ser manipulables. Siempre vas a ser dominado por la muerte hasta que no la aceptes como algo inevitable y ya. Siempre uno va a estar bajo ese espectro condicionado por, hasta que no lo acepte y se libere de él. Entonces, y en eso, pues como he mencionado muchas veces, el budismo ofreció un camino radicalmente diferente al resto de las tradiciones, completamente diferente. Pero bueno, que existan, no existan, que existan poderes paranormales o no existan,
no importa. ¿Qué es lo que importa? Que hay sufrimiento. ¿Cómo superas el sufrimiento? Pues aprendiendo a controlar tus pensamientos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy diferente. Ok. Interesante diálogo. Continuamos. 39. ¿Cuál es la impresión que tienen del Dr. Tyrell? ¿Qué representa en términos estereotípicos? ¿Qué impresión? Pues a mí me da la impresión de que él es negociante, es comerciante, él no se detiene a que si parecen humanos, que si son humanos, o sea, él está viendo como una materia prima para su beneficio económico. Ok. Pues sí. Okay. Habla de la empresa, de lo importante del producto, es un producto. ¿Qué más? Me da la impresión como de un nerd, así como... Nerd. Sí, a ver, como así como que... Es el típico científico loco, ¿no? Sí. Es el arquetípico científico loco, sin emociones, frío. Lo interesante es que es menos humano que su creación. O sea, no tiene nada de humanidad. Y luego lo andan buscando para eliminarlo, ¿no? O sea, muy poco humano, pero sí, muy representativo del sistema socioeconómico capitalista. Lo que me llama la atención es que, no les haya metido la idea de que yo soy su Dios y me tienen que amar e idolatrar, ¿no? Pues eso es algo que se tendría que... pues, él es científico. Aquí no entra, él es científico. Y pues eso tiene ciertas pues sí, ventajas, implicaciones. Todos los científicos que conozco no tienen ningún apego religioso, ni fantasioso, ni nada, son así como muy X en ese sentido. Ok, 40. Incluso Descartes estaba incierto sobre si la muchacha era un réplico o no, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Sí, pues la casi perfección, ¿no? del trabajo de este doctor al criar un réplico más humano que el humano, como su eslogan me dice, ¿no? Sí, sí. O sea que está muy bien hecho, pues. Incluso un cazador de réplicos que le costó muchísimo. Si no hubiera sido por el detalle de la falta de memoria del perro y lo que eso implicaba, pues quién sabe cuántas más. O sea, yo creo que sería cuestión hubiera sido cuestión de que el test continuara y continuara hasta que diera con algo que fuera propio de la memoria de un humano de esa edad y que ella no tuviera. O sea, ahí. Pero si lo hubieran implantado más memorias, imposible. Ahí simplemente es la cuestión de la memoria. Falla. 41. ¿Cuál es el papel fundamental que la memoria personal juega en nuestra identidad y la historia y mitología, es decir, la memoria colectiva, cómo afectan la identidad nacional o étnica de un pueblo? Hemos hablado un poco acerca de eso ya. Pues en concreto es el control. ¿Cómo nos controla desde que nacemos? Entonces, hay una gran diferencia entre un europeo y un americano. Tremenda diferencia. O sea, he vivido en Inglaterra y he vivido en Estados Unidos y en Canadá y hay una gran diferencia. El británico pues goza de una historia mucho más larga que atribuye como parte de su historia. Como digo, las personas, nuestra historia, nuestra memoria no es solamente nuestra memoria personal, sino extiende a lo que nos enseñan de nuestra memoria. Y nos da identidad. Y nos da identidad, exactamente. Entonces, el norteamericano, pues muy corta su identidad. O sea, entonces, más o menos viene a ser como un adolescente comparado al europeo. Y entonces el británico ven al americano, al norteamericano, como más o menos como un adolescente en esteroides, muy fuerte, y entonces pues hay que... Mucho cuerpo. Exacto, mucho cuerpo, mucho músculo,
de pronto, pues por ahora hay que tolerarle, porque si no, pues puede hacer mucho daño, pero no. Pero igual que un adolescente carece de la perspectiva de las implicaciones de sus actos. Y eso se ve en la historia de Estados Unidos, superpotencia. Entró en Vietnam, tuvieron un plan de salida para nada. Entraron en Irak y en Afganistán, lo mismo. ¿Okay? Porque no tienen esa perspectiva histórica de decir, pues fíjate, cuando los romanos entraron aquí y se metieron en todo eso, tuvieron problemas en salir. Pues vamos a aprender de eso. Que el europeo tiene acceso directo, se identifica con todos miles de años de historia, y el americano no. Entonces cometen errores que uno dice, pues ¿cómo cometen estos errores? Pues es simple. Aunque los libros de historia los tengan a su acceso, no se identifican con esa historia, no forma parte de su identidad. ¿Okay? Para el europeo en general, pues tienen mucha historia con la cual se identifican, y entonces lo toman como algo, parte de su identidad. De hecho, el norteamericano o el estadounidense en específico, o sea, comparado con los conocimientos académicos aquí, por ejemplo, con los fronterizos de Tijuana, cuando un niño de Tijuana va y estudia una escuela de Estados Unidos, de San Diego en específico, lo suben de nivel de grado, porque se supone que aquí el nivel académico es un poco más adelantado, sobre todo en cuestiones de historia, matemáticas y ciencias, que en Estados Unidos. Entonces sí, es una potencia muy joven, no mide la consecuencia de sus actos. 42. Puesto que Rachel es un Nexus 6 al igual que León, ¿cómo afectan las respuestas a la presencia de memorias en la base de datos del réplico? Y si fuesen un pueblo sin memoria de quién es, sin identidad, pues viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? que hemos comentado. ¿Algo más? No sé. Okay. 43. Si Tyrell ve a la implantación de memorias seleccionadas cautelosamente como una forma de controlar las emociones y la conducta de los réplicos, ¿qué implica esto para las culturas del Nuevo Mundo, cuyos sistemas educativos amputan, editan, censuran y distorsionan las memorias culturales, o sea, la historia del pueblo? ¿Qué implica esto para las personas que creen que la Biblia es la memoria histórica de nuestro pasado ancestral? ¿Entienden ahora la estrecha relación entre el control político de los gobiernos autoritarios y el fomento de creencias trascendentales, la religión, Dios, los dioses? In God we trust. O sea, en Dios confiamos. Comenten. Más o menos lo que hemos comentado ya, ¿verdad? Sí. Okay. 44. Descartes y el policía del bastón, Gaff, se encuentran en la calle. Ante ellos un hotel denominado Yukon. Comenten sobre la ironía de la referencia. No sé qué es Yukon. Yukon, pues ahora recientemente se ha convertido en una nueva provincia que se llama Nunavut, creo, del norte de Canadá. Pero es una región del noroeste del Canadá, colinda con Alaska. Entonces, salvaje, es una región silvestre, de ártico, taiga, tundra, casi intocable. Bueno, no sé si cómo estará ahora, pero lejos de la civilización. La ironía de la referencia, bueno, pues está que es un callejón de una ciudad, taciturno, inhóspito el callejón, oscuro. Y sigue lloviendo, me imagino que por la contaminación. Todo artificial. Ajá, luces. 45. Entra en la habitación de Kowalski, es decir, de León. Descartes entra en el cuarto de baño de León y encuentra unas pistas en la bañera. Gaff sigue haciendo sus figuritas a modo de tarjeta de visita. León se aproxima por la calle mientras que Descartes encuentra fotos en un cajón. ¿Qué implica que León tenga fotos? Están reforzando las memorias que le implantaron, ¿no? Pues
él tiene ¿para qué tenemos las fotos? Las fotos son para valorar, poder experimentar. Pues hasta le ponemos álbum de los recuerdos, ¿no? Pues sí, nuestras memorias, para tener así, para poder reexperimentar las memorias con mayor viveza, ¿no? Si esa es una palabra. Entonces, va coleccionando estas fotos porque es una forma de apreciar más el poco pasado que tiene. 46. En la siguiente escena Roy se ve manejando un problema con la mano y dice tiempo suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Pues el tiempo se le está acabando, ¿no? Como que... Es consciente del tiempo. ¿Y por qué es consciente del tiempo? Que ya desarrolló sentimientos y ya sabe que 4 años y adiós. Porque es consciente de su muerte, de que se la va a acabar. O sea, es consciente de que es un recurso finito. Y ve en la degeneración de su mano pues una especie de vejez, la representación de su vejez, y está muy consciente de que se le acaba el tiempo. Eso es algo humano. Los animales no se preocupan del tiempo, a menos que estén viendo cómo les estás llenando el plato de comida, y entonces pues sí, están a ver cuándo me deja comer. Pero nosotros nos preocupamos del tiempo porque sabemos que es un recurso finito. Y no renovable. Eso es muy, muy interesante porque hay una gran diferencia entre los países de primer mundo y los países de tercer mundo en cuanto a su actitud sobre el tiempo. Y dentro del primer mundo hay una gran diferencia entre la cultura afroamericana, por ejemplo, o la cultura amerindia y el tiempo, y culturas como la judía o la anglosajona, que vamos a poner clase social media y las clases menos privilegiadas. Una gran diferencia. Las clases sociales media para arriba están muy conscientes del tiempo. Muy conscientes de esta es la hora, qué hora es, esta es la hora. Siempre quieren saber, por ejemplo, si tienen que esperar cuánto tiempo para ver cómo van a aprovechar su tiempo. Muy diferente población o cultura típica afroamericana, pues no se preocupan del tiempo. ¿Qué más les da? Es igual, es como yo lo llamo el tercer mundo en el primer mundo. Tercer mundo, los latinos, en general, incluso en España, no se preocupan, no tienen en Europa mismo, norte de Europa comparado al sur de Europa, ingleses, alemanes, etcétera, comparado con franceses, italianos, españoles, muy diferentes en cuanto al tiempo. Sur de Europa no se preocupan mucho del tiempo, norte de Europa, pues sí. Están muy conscientes del tiempo que les queda. ¿Por qué? Porque tienen cosas que hacer, tienen cosas que lograr. Por eso dominan económicamente, dominan industrialmente. O sea, el japonés está muy cuadrado en eso. Aquí lo ven como algo cuadrado. Ellos lo ven como algo de eficiencia, eficiente, sí. Entonces, es muy interesante. No me cayó la ficha, creo que lo he contado otra vez que estando en Brasil, de estas circunstancias me di cuenta de que ¿qué es esto? O sea, sí, falta de puntualidad, falta de compromiso con lo que van a hacer, cuándo lo van a hacer, ¿okay? Y es algo, pues, al final me di cuenta de que era algo, pues, indicación, pues, de toda una cultura. Sí. Muy diferente, ¿okay? al primer mundo. ¿Por qué? Por eso son primer mundo. Pues hay un dicho, ¿no?, que dice puntualidad inglesa. En México te invitan a una reunión y dices, es a las 12 del día, o sea, a la 1:30 de la tarde. Y todo el mundo llega. En inglés dicen... 1 hora después. Por ejemplo, colored people time. Hora de gente de color. O sea, ya saben que latinos, negros, etcétera,
No van a venir a la hora, si es a la 1, pues va a ser a las 2:15. Ya lo entiendan por hecho. Y hay otro dicho que dice: el tiempo es oro. O sea, el tiempo... Entonces, por eso son tan pobres en tercer mundo. Pero... Sí, y tiene que ver hecho ahí con que son más seguidores, ¿no? O sea, más colonizados, más esclavos vienen de eso, ¿no? Exactamente. Como son más seguidores, yo la voy pasando, voy sobreviviendo, me dicen lo que tengo que hacer. Pues sí, son seguidores, pues, y los otros tienen que crear, entonces el tiempo, ¿no? Entonces... Por supuesto, por supuesto. Entonces, la persona, el esclavo, el colonizado, pues no es dueño de su tiempo. ¿Qué más le da? Le mandan a hacer algo, ¿por qué lo iba a hacer más deprisa? Para que le manden a hacer... Y también pues no tienen una idea de que pueden salir de esa condición. Es parte de esta indefensión aprendida, característica del tercer mundo. Comparado con el primer mundo, pues siempre están tratando de superar, escapar esa condición. Entonces, esto es muy interesante, esta preocupación que él tiene con el tiempo, consciente del tiempo. Es sobre el mismo tema hemos estado tratando el tema de la memoria y se me hace súper fundamental, ¿no? Pero la materia prima que tenemos los seres humanos para pensar, pues viene de la memoria, de las mismas conexiones neuronales que hay. Si no existe una causa en el cerebro, como conexiones o redes neuronales, pues entonces no hay posibilidad de que piense algo como, no sé, por decirlo así, ajeno a eso, ¿no? Se me hace importante por la reflexión esta de que igual para mejorar la condición de vida debía de haber otras memorias también o otras conexiones. Por ejemplo, lo que estamos aprendiendo aquí en el río, ¿no? De identidades, de ciertos principios, ciertos valores, o sea, se están creando nuevas conexiones neuronales, nuevos esquemas, nuevas que se quedan en la memoria, pues. Entonces, ahora que ya existe esto, entonces ya es posible, ya hay materia prima para que haya otro conducta, otro efecto, pero ya hay una materia prima, ya hay nuevas memorias, pues. Pues fíjate, es que hay gente que una computadora, un ordenador, lo usan para jugar juegos. Hay otros que lo usan para diseñar nuevas generaciones de computador, de ordenadores. Entonces, lo mismo con el cerebro. Pero hay que programar eso. Entonces, hay que programar, hay que establecer esos esquemas que nos enseñen a manejar nuestra imaginación, que nos enseñen a analizar, a coordinar nuestro raciocinio, nuestra capacidad de analizar, de análisis, y aplicarlo hasta nuestras emociones. Porque uno tenga una emoción no justifica la conducta que esa emoción genere. Ya, porque uno diga, sienta enojo, ira, en respuesta a un estímulo. Alguien ha dicho algo, me molesto. Eso no justifica que lo que la persona haya dicho sea ofensiva, de por sí. O sea, uno tiene que preguntarse, analizar, bueno, tal vez yo soy el que tiene el problema, no necesariamente el estímulo. Son todo tipo de enseñanzas que nos faltan a nuestra especie. ¿Me explico? No hay un currículo de enseñanzas para este tipo de cosas. O sea, hay aquí, allá, en diferentes disciplinas, pero no se han juntado para que aprendamos a entender qué somos y a manejarnos de acuerdo a
¿okay? Esa realidad. No existe, o no ha existido hasta este momento. Esto es algo nuevo que se está fomentando aquí, pero damos por hecho que nacemos y se supone que ya, pues, por ser seres humanos, ya sabemos cómo. No. ¿Okay? Eso es una falacia, es una gran parte de nuestro problema. De ahí las tradiciones religiosas se supone que nos tienen que contribuir, pero están fechadas, todas están caducas. ¿Okay? Y están tan, las dominantes están tan en contradicción con lo que nuestro raciocinio ha acumulado acerca de lo que es la realidad, que nos han dejado en un estado de desequilibrio, porque por una parte no podemos acabar de creernos las historias de hace 2000 y pico años, ni tampoco podemos acabar de aceptar lo que nuestro propio raciocinio nos confirma a diario. Entonces no podemos creer en lo que la ciencia nos enseña y lo que confirmamos constantemente con nuestra interacción con la realidad, y por otra parte tampoco podemos aceptar lo que las religiones nos quieren hacer creer de la misma. Estamos ahí atrapados, ¿okay? Entre la espada y la pared, entre la espada y la cruz. Sí, y eso tiene mucho que ver con el comentario esto, pues si las únicas memorias que tienes en tu cerebro, las únicas conexiones, redes neuronales es esto, y de pronto no, es que la evolución y demás, pero en mis conexiones todo lo que hay es eso, o sea, es todo un proceso para llevar a la persona de aquí a aquí. No es nada más como que, oye, pues ya te dije, ¿qué no entiendes? No, es que tiene que empezar a formar esas nuevas memorias, esas nuevas redes, para que entonces, ¡pum!, se dé el cambio, pues. Pero es como, por lógica sí es, pues. Pues sí, pero es un proceso, y sobre todo porque no hay ninguna, bueno, no voy a decir no hay ninguna, hay mucha inversión emocional en seguir creyéndonos historias, cuentos de nuestra inmortalidad. Hay como, pues hay que pasar por una turbulencia emocional en aceptar que no, que somos como nuestros gatos, nuestros perros, el mosquito que acabamos de aplastar, la araña que acabamos de rociar, etc. Claro, al otro lado de eso hay una tremenda liberación. Tremenda, hay una paz, una tranquilidad que te permite superar todos los obstáculos, las adversidades, los dolores, etcétera, de la vida. Pero hay que pasar a través de eso, ¿okay? Hay que pasar a través de esa turbulencia, ¿okay? Para llegar al otro lado. Y se nos acaba el tiempo. Quedamos para la semana que viene en la pregunta 48. Muchas gracias. Gracias, Joel. Un placer.